Bienvenidos a Ambition, Experiencias Profesionales, un programa donde escucharemos historias de evolución desde la universidad hasta el ámbito profesional. Cada semana exploraremos un mundo diferente: administración, finanzas, informática, ingeniería, consultoría y más. Mi nombre es Yamil Insaurralde y démosle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Lucas Lagrave. Bienvenidos a todos al siguiente programa de Ambition, Experiencias Profesionales. El día de hoy vamos a estar entrevistando a Lucas Lagrave, quien se encuentra trabajando como coordinador de seguridad corporativa como máximo responsable en ciberseguridad de un banco multinacional. Así que bienvenido, Lucas. Muchas gracias, Ramil. Lucas, estábamos conversando un poco antes de grabar el programa y bien, ciberseguridad es bastante amplio. Pero tratar de resumir eso en 2 minutos o un poco menos es como que es muy complicada, una tarea muy complicada de hacer, ¿verdad? La verdad que ciberseguridad para la gente que no está en el medio es un poco difícil de entender y es un poco difícil de explicar también para nosotros respecto al resto. La ciberseguridad es un área que se desprende de lo que es seguridad de la información, que es un poco más amplio, donde se enfoca básicamente en proteger toda aquella información que viaja por los medios digitales o canales electrónicos. ¿Sí? La seguridad de la información es mucho más amplio, que trata desde la concienciación de las personas, de la gestión o el tratamiento que se le da a la información física, es mucho más amplio. Entonces la ciberseguridad es una parte integrante de lo que es un globo total, que es la seguridad de la información. Así pensando rápido nada más, pienso que algunas personas dirían, ciberseguridad es como es el de policía de los hackers. Podemos decirlo así, suena un poco medio hollywoodense, pero, ¿Sí? pero la verdad que suena un poco a eso. Nosotros nos encargamos básicamente de proteger las informaciones, las transacciones, las operaciones, las informaciones de aquellas personas que obviamente confían en el profesionalismo de cada uno y que tienen un gran valor, digamos, por las informaciones que están compartiendo, están alojando, o realmente necesitan protegerse de algunas personas que quieren realmente buscar el mal. Perfecto, y para ir avanzando, Lucas, nos gustaría saber, y más allá de lo que ya nos habías explicado a nivel profesional de lo que es ciberseguridad, es desde tu punto de vista como persona, ¿tendrías una palabra que te define quién es Lucas hoy en día? Lucas realmente es una persona muy cara dura. Sí, yo creo que las cosas que pude lograr, las cosas que conseguí fueron por mucha caradurez, por mucha insistencia. Fueron distintas situaciones en las que me vieron obligado, digamos, a tomar decisiones y dar un paso más, no rendirme, ser un poco insistente. A eso me refiero con ser cara dura, ¿sí? No significa que yo estoy donde estoy por una simple suerte, una simple casualidad, sino que fueron situaciones que se fueron dando y barreras, pasos, escalones que fui subiendo para poder llegar hasta donde estoy. Y fue todo por una cuestión de insistencia, de no mirar para atrás, de levantarme cuando tuve que caerme, de siempre buscar algo mejor para mí. Sí, porque te pueden cerrar las puertas, pero siempre el resultado está en tu acción. O sea, si vos no haces algo al respecto, es como que la suerte no te va a golpear de uno y te va a decir, hey, acá tenés todo servido, ¿verdad? Y así mismo, Yamil, yo no creo mucho en la suerte realmente, ¿sí? Yo creo que cada uno hace su suerte en todo caso, y esa suerte que uno hace, lo hace en base a perseverancia, lo hace en base a constancia, y eso es un poco lo que me llevó a llegar hasta donde estoy, y no me refiero solamente al ámbito profesional, sino a lo personal también. Uno no se tiene que dejar caer por las cosas que le pasa. La vida no es color de rosa, siempre hay pozos, siempre hay barreras, siempre hay montañas que escalar, y no nos tenemos que rendir ante eso. Todos somos capaces de poder lograr lo que queremos, si es que realmente nos proponemos. Claro, y consulta allí, ¿eso ya lo llevabas anteriormente en el Lucas joven? Sí, Te hago, siempre. te hago la pregunta porque ya empezando por ese lado, ¿verdad? Nos gustaría también saber a nosotros con la audiencia esta es la persona de Lucas hoy, pero ¿quién era Lucas antes de iniciar su carrera, antes de iniciar toda esta decisión de yo voy a estudiar esto y voy a llegar hasta donde estoy? ¿Tenía algo claro lo que ibas a hacer o no necesariamente en aquel entonces?
No, realmente no tenía muy claro. Yo creo que como todo joven siempre quisimos hacer cosas muy variadas, no siempre terminamos haciendo lo que quisimos o tal vez descubrimos eso que queríamos hacer en el camino. Inicialmente, bueno, hablando muy de chico, creo que quería hacer lo que todos chicos querían, ¿no? Quería ser doctor, quería ser arquitecto, quería ser veterinario, quise ser astronauta, ese tipo de cosas. Y la vida me llevó por un camino donde descubrí cosas que realmente también me gustaban. Así fue cuando, luego de terminar la parte secundaria inicial, digamos, me fui a meter en el bachiller técnico en informática, en el Colegio Técnico Nacional, donde ahí aprendí muchísimo realmente y fueron mis primeras armas con un teclado, con una computadora, saber que podía hacer un programa, saber que me era fácil entender los códigos y las cosas que yo veía ahí. Y nada, me fue tan bien que me empezó a gustar. Y ahí descubrí que podía hacer más que eso inclusive, ¿no? Eso me llevó después a meterme en la carrera de ingeniería informática. Eh, en aquel momento yo quise iniciar mi carrera de ingeniería informática en la Universidad Nacional. Lamentablemente en ese momento todavía no se estaba abriendo, de hecho se estaba estudiando abrir la carrera y yo no quería esperar mucho. Yo soy Sí. una persona bastante ansiosa, soy una persona que le gustan los desafíos y nada, en ese momento una de las pocas universidades que tenía la carrera era la Universidad Americana y me metí ahí. Muy de cara dura realmente. Yo no tenía empleo cuando eso, yo sabía que mis padres no podían ayudarme a pagar la mensualidad de la facultad. Casualmente me llamaron del lugar donde hice mi pasantía unos meses antes y siendo, no sé si va a ser una infidencia, pero siendo menor de edad, inclusive ya comencé a trabajar ahí. Cuando cumplí mis 18 años, bueno, empecé a cobrar lo que realmente correspondía, que era un sueldo mínimo en ese momento, y lo que me alcanzaba era para pagar mi mensualidad de la facultad, para mis pasajes y un poco de fotocopia y terminó ahí. Entonces era realmente muy sacrificado, pasé mal en determinados momentos, Wow. pero realmente eso me fue forjando en la carrera profesional y decirme, si yo pude con esto, ¿por qué no puedo con algo más? A eso me refiero que siempre fui un cara dura, ¿no? Ujú. Cara dura inclusive conmigo mismo. No dejaba que las cosas me vencieran o me taparan. Siempre me caí o me tropecé o pasé dificultades, pero siempre busqué la forma de superarlas también. Wow, muy interesante. Por lo visto hiciste bien, bastante bien tu trabajo en la pasantía, ¿verdad? Y la verdad que sí, se dieron cosas, ¿no? Lo que yo te dije, no, yo no confío, digamos, ciegamente en la suerte, uno tiene que hacer también y tiene que poner de su parte. Y se dieron cosas, se dio la oportunidad de que se generó un cupo dentro de esa empresa y casualmente yo estaba haciendo una pasantía y por lo visto hice algo bien en ese trabajo, por lo tanto me llamaron de vuelta, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de poder seguir demostrando ahí que podía dar un poco más de mí. Wow, buenísimo. Ahí empezaste como, podría adivinar como soporte técnico en aquel No, entonces. realmente mis inicios en la carrera laboral fue totalmente distinto. De hecho, comencé en una administrativa, comencé en un departamento de Ah, contabilidad, ok. fui un auxiliar contable Sí. y básicamente lo que hacía era separar facturas, sellar comprobantes, cargar el debe y el haber y era realmente bastante aburrido, pero en ese momento era lo que tenía que hacer Claro. y se hacía. Era la opción que tenías. Claro, exactamente. Estuve algunos años ahí, fui creciendo, fui entendiendo, me fui relacionando con gente del departamento de informática que era más afín a lo que yo estaba siguiendo, de hecho era lo que yo hacía, nada más que no tenía todavía la oportunidad en ese momento. Sí. Y fueron varias interacciones que tuve con esa gente cuando en un momento dado, luego de algunos años ya en esa empresa, que es una empresa representante de vehículos franceses, de cubiertas, maquinaria agrícola y de construcción, llamada Automac, que actualmente sigue ahí, se dio la oportunidad o se generó un cupo dentro del área de informática y fue ahí donde, nuevamente, de tanta insistencia, de tanta caradurez de mi parte, me incluyeron dentro de la plana y bueno, y comencé realmente a tocar los equipos, los servidores, la base de datos y empecé haciendo cosas que estaban mucho más relacionadas a mi carrera universitaria que estaba haciendo. Entonces ahí comencé a unir los puntos. Lo que yo veía en las materias que me dictaba el profesor, decía, ah, mira, lo que me decía el profesor era esto y ha sido. Entonces ahí empecé a encontrar el sentido a las cosas que estaba estudiando respecto a las cosas que hacía. Discúlpame, si bien creo que ya lo habrás mencionado, dijiste, empezaste en Automac, ¿cómo?
Sí, empecé como un auxiliar contable, básicamente. Sí. Y luego cuando entré al Ah, departamento de informática, sí, fui un auxiliar de ujú. informática. Ahí está. Y empezaste a tocar todo lo que es la parte de las computadoras, hardware y demás. O sea, Sí, fue empezando desde de ese punto hecho, o tuviste otras empecé un tareas. departamento de informática en una empresa que no se Ujú. dedica a eso. Ah, ok. Las personas que trabajan ahí hacen de todo. Entonces, yo controlaba servicios, controlaba backup, era soporte técnico, veía las impresoras, veía, entonces Ujú. era de todo un poco. Veía, en algún momento me llegó a tocar ver los switches, o sea, equipos de comunicación. Por lo tanto, empecé a tocar varias cosas de todo. Y esa es una de las cosas buenas, digamos, que tiene el ámbito de la tecnología y sobre todo una empresa chica que empezás a conocer de todo un poco y no necesariamente sos Sí. especialista en algo puntual. Exacto. O sea, aprendes el negocio completo, no solamente una sola cosa. Correcto. Empezás a mirar, a ver, todo lo que es tecnología o informática realmente es un área transversal a cualquier negocio, entonces Ujú. vos de esta área puedes hablar con la gente de recursos humanos, puedes hablar con el área comercial, puedes hablar con la gente de repuestos que en ese momento había, puedes hablar con la gente de contabilidad y dar el soporte y entender lo que está necesitando, entonces si bien tenés un perfil técnico, necesitas conocer el negocio para poder dar el soporte necesario a las personas. Así es. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó después de esa posición? ¿Hubo otra promoción dentro de la misma empresa o tuviste otra? Cuando estaba dentro de Automac todavía como auxiliar en informática, Ujú. bueno, yo estaba continuando con mi carrera universitaria y llegó el momento de finalización, de hecho en la defensa de la tesis, y en ese momento surgió una oportunidad en un banco local, en ese momento llamado Interbanco, donde Ujú. estaban precisando tener un coordinador del área de soporte a usuarios. Sí. Bueno, me presenté a la oportunidad que había en ese momento, me entrevisté con varias personas en su momento, aparentemente les gustó mi perfil y me confirmaron en la posición. Y fue ahí donde empecé a trabajar en el ámbito bancario, desde la posición de coordinador de soporte a usuarios. Pasé aproximadamente 8 a 10 meses en esa posición, luego surgió una oportunidad de otra posición dentro del mismo banco, que era para una coordinación de servicio 24 horas. Y ahí básicamente lo Ah, que ok, hacía ahí era está. monitorear todo lo que era servicio del home bank y la banca telefónica, lo que llamamos nosotros que son las terminales de autoservicio, los Ujú. ATMs. Entonces me fui metiendo de a poquito en otras áreas dentro de lo que es el área de tecnología de Interbanco en ese momento. Y luego de estar en una posición de un año en el área de tecnología, surgió una oportunidad, un cupo dentro del área de seguridad TI, que era el nombre que tenía en su momento el área, para el cual me postulé nuevamente como cara Ujú. dura y conociéndole a las personas que estaban ahí y las personas también conocían el Ujú. trabajo que yo estaba haciendo, bueno, tuve la oportunidad de poder mudarme de área y empezar a demostrar ahí que también podía hacer algo más dentro de esa área. Wow, me gustaría hacer un paréntesis allí porque como decís y utilizas mucho la palabra cara dura, es no solamente tener esa actitud de tomar esa oportunidad, sino de estar despierto y saber qué oportunidad viene después, ¿verdad? Porque podría haber habido esa oportunidad, pero vos quizás haciendo lo mismo o no pensando para más allá, quizás tampoco ibas a moverte para esa posición, ¿verdad? O sea, Sí, pienso de yo me esa refiero forma. mucho a caradura, pero en Ujú. realidad es un conjunto de varias cualidades o palabras inclusive. Sí. Yo diría que me defino como una persona que no soy conformista, Ujú. me defino como una persona que soy comprometida con lo que hago y también me defino como una persona que le gusta los desafíos y le gusta ser desafiado. Entonces, eso lo aplico tanto para mi vida personal como profesional, tanto para lo que quiero lograr como para lo que hay ahí en el mercado, por lo que hay en el negocio, por los proyectos que hay. Entonces, por más que yo no sepa hacer algo en ese momento, es una cuestión de tiempo, ¿sí? Claro. Cuando realmente estoy interesado, me meto, investigo, hasta que sé hacer lo que hacía falta, Ujú. y bueno, lo llevo a cabo y la mayor parte de las veces con éxito inclusive. E imagino que eso fue exactamente lo que ocurrió al momento que tomaste seguridad informática. Tuviste que investigar de vuelta y empezar todo de cero, ¿verdad? ¿Es Totalmente. así? Si bien yo conocía los problemas que tenían los usuarios, resolvía, lo que estaba haciendo en seguridad TI en ese momento era una cosa totalmente distinta. Era gestionar los usuarios, saber por qué necesitaban un nuevo usuario, un nuevo acceso, un desbloqueo, un reseteo, un cambio de contraseña en un momento que yo no entendía por qué. Y después entender que esos pedidos vienen por algo detrás, ¿no?
O sea que uno como un área de soporte tiene que saber que el servicio que está brindando tiene un valor agregado por detrás. Y ese valor agregado en ese momento que yo no lo veía, que después con el tiempo lo fui notando, es que por detrás esa persona que está necesitando algo internamente es porque esa persona tiene que dar algún servicio a un cliente, una persona que está esperando algo, una persona que está esperando recibir un préstamo porque tiene que pagar la operación de su familiar, por una persona que está requiriendo que le atiendan porque está buscando una beca para un estudio que está necesitando. O una persona que tiene sueños por cumplir, gente que quiere comprar su casa, gente que está planificando su vida, gente que necesita algo y por eso va hacia el banco a requerir alguna ayuda especial. Entonces, las personas que están en el front-end, básicamente son las personas que le atienden a los clientes, tienen una misión muy especial, pero sobre todo los que estamos en el backend somos las personas que tenemos que darle soporte para que esas áreas y esas actividades funcionen como se espera, como es esperado. Así es. Es como que catapulta toda la acción, todo el trabajo para allá afuera, ¿verdad? Que a unas personas quizás no vean, pero al fin y al cabo ese es el propósito. Claro, si uno ve a cualquier posición y no le encuentra un sentido a lo que está haciendo, realmente no da lo mejor de sí. Uno tiene que entender el propósito, tiene que entender el sentido de lo que está haciendo, si no se vuelve algo mecánico y realmente podría llegar inclusive a ser algo frustrante para la persona. Pero sin embargo, si entendemos que nosotros estamos acá para ayudar a que las personas logren sus sueños, que las personas logren lo que están buscando, le encontramos un propósito y hasta te diría que lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor lo que estamos haciendo acá. Así es. Y bien, luego ¿qué ocurre dentro de tu experiencia? ¿Pasa algo más allá? Sí, bueno, desde que inicié en el área de seguridad de TI, no me bajé del barco, Se nota. seguí ahí, realmente encontré un área que me gusta mucho, donde exploré muchísimo, crecí muchísimo profesionalmente y personalmente. Surgieron muchas oportunidades realmente en el camino, muchos desafíos, muchos sinsabores, muchas cosas que, no sé, para cierto tipo de personas le gustaría olvidar, pero para mí yo lo quiero ver como lecciones aprendidas. De hecho, siempre son experiencias, sean positivas, sean negativas, siempre son experiencias las que uno lleva. Durante ese tiempo tuve la oportunidad de ir creciendo, digamos, dentro de los estratos profesionales, los cargos dentro de la empresa. Con distintos tipos de proyectos, desafíos, conociendo más personas, dando lo mejor de uno para ver resultados después. Nos metimos en proyectos interesantes de ayuda a personas que necesitaban. Estuve del inicio de la reactivación de la organización Teletón, por ejemplo, donde empezamos a crear cosas que necesitaba el proyecto para darle un puntapié, un kickoff inicial nuevamente. Estuve dentro de los proyectos de apertura de agencias, de incorporación, de crecimiento dentro del banco de incorporación de carteras. Entonces es una historia muy, muy interesante en la cual aprendí muchísimo. Y dentro de todo ese trayecto, inclusive hasta ahora que sigo dentro del área de seguridad de la información, ya no se llama más seguridad de TI, fueron incorporándose otras actividades, otras áreas o pedidos de ayuda para otro tipo de sectores o de áreas dentro del banco. Tanto así que en su momento tuve que me pidieron dar apoyo para las áreas de prevención de fraudes, para el área de controles internos, para el área de seguridad patrimonial, para distintos tipos de áreas, para el área inclusive de prevención del lavado de dinero. Entonces pasé por distintas áreas que me nutrieron a mí también como profesional y me abrieron los ojos para ver otras cosas que no veía estando encerrado, digamos, dentro del mundo de seguridad de la información. Y hoy día, bueno, estoy en una posición donde todavía continúo bajo la responsabilidad de seguridad de la información, pero también tengo a cargo el área de seguridad patrimonial. Excelente, Lucas. Y de todo eso que pasaste, ¿en algún momento tuviste lo que llamamos un peor momento profesional? Sí, realmente fueron varios, pero me viene a la mente uno en particular donde realmente por una mala praxis en mis gestiones, pasé un mal rato. De hecho ese mal rato se sintió como un escalofrío, una cosa así de no poder reaccionar, no saber qué hacer, pero en ese momento uno se tiene que dar cuenta de que bajo su responsabilidad está volver a la normalidad y fue ahí donde tuve que hacer lo necesario para recomponer eso que había hecho. Eso me llevó a luego, obviamente después con la almohada,
pensar en lo que había pasado y darme cuenta que realmente uno siempre es capaz de poder recomponer las cosas que hizo y aprender de sus errores. Yo siempre hablo con la gente con la que trabajo, que uno siempre puede equivocarse, ¿sí? Nosotros damos permiso para que nos equivoquemos, pero también es muy importante aprender de esas equivocaciones. Entonces, yo creo que todo lo que pasé a lo largo de mi carrera me ayudó a saber que podemos tener traspiés, podemos caernos, pero lo importante acá es levantarse, aprender de nuestros errores y tratar de no caer nuevamente. Exacto. Y bien, Lucas, es de todas aquellas, o sea, de todo ese trajín, ¿qué podrías citar como habilidades que te han enseñado a llegar hasta donde estás hoy en día? No es una pregunta fácil, ¿eh? Pero Sí. yo creo Porque que entiendo que podríamos verlo desde el punto de vista humano, también podríamos verlo desde el punto de vista técnico y todo, como que todo eso se suma, pero si tuvieses que resumir algunas de ellas, ¿cuáles serían? totalmente. Mira, yo soy súper consciente de que muchas personas nos cuesta conseguir la parte de experiencia, la parte de conocimientos, pero todo esto se suple con actitud. Yo Ujú. creo que una de las cualidades importantes también es la actitud, no solamente de las personas con las que trabajamos, sino la actitud de uno mismo. Si uno procura, busca conseguir algo y si realmente se empeña en eso y lo logra, eso habla de la actitud, habla un poco de la perseverancia de la persona y yo creo que esas son cualidades que no deben faltar a ninguno. Otra de las cualidades es apertura. Apertura a distintas cosas, apertura a charlar, apertura de pensamiento, apertura a saber que lo que uno dice no necesariamente está escrito en piedra o no necesariamente lo correcto, que hay distintos puntos de vista y todos pueden tener algún tipo de razón en lo que están planteando. Eso es bastante cierto porque pasa muchas veces que tenemos una información o tenemos algo que alguien nos dijo o algo que leemos por allí y nos preguntamos mucho en eso o nos concentramos mucho en eso al punto tal de decir, esta es la única opción, pero en realidad hay más opciones allá afuera, hay más, es cuestión de verlo es cuestión de verlo con otros ojos, ¿verdad? Sí, y más que con otro ojo te diría que mirarlo con varios ojos. Muchas Ujú. veces yo tengo una posición o un análisis realizado con varios escenarios y cuando me siento con mi equipo y lo discutimos, surgen distintos otros escenarios. Eso me da la pauta de que con los años que tengo en esto, no tengo la última palabra en esto y de hecho la mesa de trabajo con distintos integrantes, distintas miradas, distintas cabezas, ayudan a mejorar inclusive esa idea que uno propone. Así es. Y bien, Lucas, para ir cerrando un poco el programa, nos gustaría saber, y bien, si bien lo pudiste resumir al principio, qué es exactamente ciberseguridad, cosa que creo que es bastante complejo de explicar, ¿qué recomendarías a aquellas personas que aspiran a llegar a esa posición específica en trascender lo que es el área de ciberseguridad? Y más allá de eso, ¿qué recomendarías a personas que están dentro de tu misma línea como Ok. coordinador en seguridad de la información? Bueno, más que nada, como recomendación sería tener un objetivo, ¿sí? Tener algo en claro, saber qué se necesita hacer para llegar a lo que uno quiere, tener una meta, saber cuáles son los pasos que uno tiene que dar, saber cuáles son las áreas que uno quiere aprender. En ciberseguridad pasa algo muy particular que uno tiene que saber de todo un poco dentro del área de tecnología. Uno no solamente sabe de seguridad, sino que para saber seguridad uno tiene que saber de infraestructura, tiene que saber de desarrollo, tiene que saber de telecomunicaciones, tiene que Ujú. saber tratar con las personas, tiene que saber poder hablar en lenguaje ejecutivo, que le llamo yo, que básicamente es hablar en cristiano para personas que no son del área de tecnología, del área de ciberseguridad. Entonces básicamente es empezar a tomar conocimientos de distintos aspectos, distintas aristas que te van a llevar a un punto. Siempre fijándote una meta, pero también saber qué tenés que hacer para llegar a esa meta. ¿Cuál es tu objetivo final? Excelente. ¿Y qué pasa con aquellas personas que también están dentro de tu mismo, digamos, dentro de tu misma empresa y digamos, el área contable dice, pero ciberseguridad, ¿para qué me sirve? ¿Verdad? ¿Podría decir algo al respecto? No, totalmente. Me pasa eso todo el tiempo. Y realmente es un desafío que está relacionado con lo que mencionaba recién. Nosotros tenemos que aprender a hablar el lenguaje del resto de las personas. Muchas veces nosotros nos encontramos en reuniones con el área de tecnología o mismo nosotros dentro de los foros de ciberseguridad que hablamos de temas técnicos y nos entendemos perfectamente, pero tenemos que saber que alrededor nuestro hay todo un mundo, hay personas que están Ujú. dependiendo de nosotros y necesitan también de nuestro apoyo. Y para poder conversar con esa persona necesitamos saber
¿qué necesitan? Necesitamos entender su negocio. Entonces para eso tenemos que cambiar un poco nuestro lenguaje y tenemos que aprender el negocio de los otros para poder brindarles las soluciones que están esperando. Así es. Y bien, finalmente terminando, Lucas, nos gustaría saber si tenés algo como una música, un libro, una frase que llevas contigo a nivel motivacional. Más que música, frases o libros, yo diría que situaciones que viví en algún momento fueron las que me fueron marcando las distintas etapas de mi vida. Yo recuerdo algo hasta gracioso que pasó con mi padre, que me había hecho cuando era chico me había hecho un ejercicio de una suma, muy simple realmente, y cuando yo le dije, ¿es tal resultado? Él me dijo, no, es otro resultado. Y yo le defendí, le dije, no, pero es este el resultado, yo te digo lo correcto. Y él me seguía insistiendo que yo estaba equivocado, que estaba incorrecto. Al final de cuentas, él me dijo, tenés razón, el resultado que vos dijiste es el correcto. Así es como tenés que referirte a la vida, tenés que referirte a las cosas. Cuando vos crees en lo que estás haciendo, tenés que defenderlo a muerte. Y a partir de ahí me di cuenta, o es algo, una frase, una situación que se me quedó grabada, y a partir de ese momento cada cosa que realmente creo lo defiendo y llevo un estandarte, y por más que tenemos que saber que cada uno puede tener situaciones o pensamientos distintos, si uno está convencido de lo que está haciendo, tiene que defenderlo. Así es, y totalmente, o sea, es no solamente defender porque uno cree en eso, sino que tener la seguridad plena de que aquello que uno sabe es porque por la experiencia que tuvo, por lo que había leído, por lo que había estudiado también, ¿verdad? Todo Sí, eso. muchas veces pasa que nosotros queremos defender ciertas posiciones desde nuestra experiencia, de nuestros conocimientos académicos y demás, Ah, y realmente hasta podríamos estar en lo cierto, podríamos estar en lo correcto, pero tenemos que darnos la libertad también de pensar que el otro también puede tener un punto de vista válido. Entonces, por más que nosotros vayamos a defender con ahínco inclusive aquello que estamos planteando, tenemos que estar abiertos también a escuchar las opiniones o los frentes de pensamiento de las otras personas también. claro, porque es lo que nos llena como sociedad, como personas. Totalmente. Uno solo no tiene la respuesta, no, o sea, no tiene Así todas las mismo, respuestas. relacionado a lo que decía anteriormente, la idea de uno se complementa y se nutre con las ideas del otro también. Así que yo creo que un pensamiento conjunto hace más que el pensamiento individual. Wow. Muy bueno para tener en cuenta, ¿eh? Y bien, agradezco bastante tu tiempo, Lucas. Muchísimas gracias por contarnos tu historia del día de hoy y también por comentarnos un poquito de qué hay dentro del negocio y cómo funcionan las cosas. No, excelente. Gracias a vos, Yamil, por la invitación y bueno, a disposición para cuando quieras. Gracias, muchas gracias.